Capítulo 1, enfréntate a la puerta de una nueva vida. El impacto fue abrumador. Por un momento que se sintió como horas, no se pudo ver nada a través del polvo espeso y brumoso. El viento parecía haber dejado de soplar y la hierba ya no se balanceaba, casi como si el tiempo se hubiera detenido. Todo se congeló por un momento, o quizás por una eternidad. Un ligero gemido resonó en un cuerpo inerte en el fondo del cráter, perturbando instantáneamente la quietud. Apenas se veía a través de las nubes de polvo que lo rodeaban. «Hay alguien ahí abajo», gritó una voz cuando el aire finalmente comenzó a aclararse, revelando una forma inmóvil. Un niño yacía allí inmóvil, solo el leve ascenso y descenso de su pecho indicaba que todavía estaba vivo. Su ropa estaba desgarrada más allá del reconocimiento, pero los restos de su una vez vibrante mono naranja aún se destacaban bajo la gruesa capa de tierra. Lo único que podía sentir era el dolor de estómago. Ninguno de sus sentidos parecía actuar con normalidad. Trató de respirar, pero el simple acto de respirar se le escapaba. Unas voces apagadas resonaban a su alrededor, como si estuviera sumergido en agua. Gimió de nuevo débilmente, mientras los escombros llovían sobre su cuerpo, cuando alguien corría hacia su lado, resbalando por el borde del cráter. «Oye. Espera. Eso podría ser peligroso», gritó otra voz, enviando otra dosis de pequeñas rocas a su cuerpo ya maltratado. ¿Tiene un itaiate? ¿O algo para identificarlo? Un toque suave. Alguien con manos pequeñas le apartó el cabello de la cara. Un suave gemido escapó ante la sensación y sus ojos se abrieron lentamente. Pero lo único que registró frente a sus ojos fue algo azul. Quizás el cielo. Una silueta apareció sobre él. Cuando parpadeó y trató de enfocar su vista, solo logró un nuevo dolor punzante en ellos por la fuerte luz del sol. Trató de levantar las manos para cubrirse la cara, pero cayeron al suelo duro. «Oye, rubia, quédate quieta. Yo te ayudaré», susurró alguien suavemente por encima de él. El suave polvo que aún persistía irritaba sus pulmones y su garganta, y su pecho se apretó hasta toser. Sin embargo, después del repentino dolor punzante, tuvo que reprimir el impulso. Sus costillas gritaron dentro de su pecho por la tensión repentina. Una sensación cálida entró en su estómago y se filtró en sus órganos internos mientras la luz verde llegaba a sus ojos. Trató de hablar, intentó pronunciar cualquier palabra, pero lo único que logró fue otro gemido. El dolor en su abdomen aumentó y aceptó con gusto la inconsciencia ofrecida. Ruidos ahogados golpeaban con dureza en sus oídos doloridos y en el cerebro. Trató de gemir de disgusto, pero ni siquiera pudo gemir. La conciencia regresó a él lentamente cuando comenzó a escuchar la conversación a su lado. Vagamente registró un estéril, sintió que su mente se aclaraba pero no abrió los ojos. Fortaleció sus sentidos tanto como pudo e intentó detectar cualquier otra presencia en la habitación con él. «Entonces, ¿cómo está nuestro paciente hoy?», se escuchó el leve sonido de las páginas al pasar las páginas. Solo estaban los dos hombres hablando a su alrededor. Apestaban a desinfectante, sangre y enfermedades. Debe ser algún tipo de médico. Reflexionó que la cama era incómodamente dura debajo de él, notó débilmente. Sorprendentemente bien después de cómo había llegado aquí. Apuesto a que recuperará la conciencia pronto con su proceso de regeneración extremadamente alto. ¿Quieres unirte a la apuesta? Terminé mi turno, él fue el último. ¿Quieres ir a tomar un café? Podemos discutir la apuesta allí. Seguro sus ojos se abrieron de golpe cuando escuchó la puerta cerrarse, pero lamentó el movimiento de inmediato. La luz repentina lo apuñaló dolorosamente y volvió a cerrarlos con fuerza. Poco a poco, lo intentó de nuevo, parpadeando rápidamente para despejar la niebla de su visión. No había nada más que blanco a su alrededor. Techos blancos, paredes blancas, máquinas blancas a su lado. Sí. Hospital. Cerró los ojos y trató de pensar. Estaba peleando con, hospital. Se levantó de un tirón en la cama y se dobló inmediatamente agarrando su estómago por un fuerte dolor en él. Su grito resonó en la habitación y probablemente en toda la sección. Jadeando pesadamente, trazó un mapa de sus alrededores y buscó una ruta de escape. Revisó cada esquina en busca de una salida, pero ni siquiera pudo encontrar una ventana. Luego se dio cuenta de que no podía sentir su chakra fluir y reconoció un patrón familiar que cubría sus antebrazos. Un sello de unión de chakra. Sus cejas se alzaron de inmediato en confusión. Solo un segundo después de que gritó, la gente entró corriendo en la habitación. Dos parecían ser personal médico, a juzgar por sus uniformes blancos. Probablemente los que estaban discutiendo la apuesta sobre su recuperación.
Su ceja se elevó hasta llegar a la línea del cabello y sus ojos estaban muy abiertos cuando 4 personas encapuchadas y enmascaradas aparecen junto a su cama. Miró a los soldados enmascarados y luego a los médicos confundidos. «Ah. ¿Cómo te sientes?», preguntó uno de los médicos después de sacudirse su sorpresa. No recibió respuesta, solo una mirada sospechosa y aguda de los ojos azul eléctrico del hombre cuando finalmente también recobró la compostura. Un 7º hombre entró en la habitación. El rubio inmediatamente fijó su mirada en el recién llegado con chaleco verde. «¿Quién eres y cuáles son tus propósitos aquí?», preguntó uno de los hombres enmascarados mientras se acercaba a su cama. Sin embargo, no escuchó la pregunta y se congeló al verlo frente a él. Sus piscinas estaban bloqueadas en el símbolo de su Itayate. Un remolino con una raya y un triángulo. Una hoja estilizada. La confusión cruzó su rostro, pero pronto fue reemplazada por una mueca de dolor. Su expresión finalmente se endureció y entrecerró los ojos mientras obligaba a su cerebro a trabajar lo más rápido que podía. «Vamos. Recuerda. Recuerda. Estaba peleando, le pegué a ese idiota con mi último Rasengan y luego, oh, mierda, idiota, egoísta, hijo de ojos rojos de...». Siseó entre los dientes apretados y cerró los ojos con fuerza. Las personas en la habitación se congelaron ante la declaración y compartieron miradas confusas. De repente, levantó la cabeza. «¿Por qué me estás haciendo esto?». Disparó hacia el techo blanco. «¿Es esto realmente necesario?». Su voz se apagó hasta convertirse en un suave susurro. Cerró la mirada en la superficie vacía durante un largo minuto, tal vez esperando una respuesta. Pero, como era de esperar, no vino ninguno. Sacó las piernas de la cama y saltó, solo para tambalearse por la carga repentina. Con una mirada de sorpresa, notó que además de sus boxers y vendas, estaba desnudo. «Wow. Gran plan, idiota de ojos rojos. Avergónzame hasta la muerte», murmuró y sacudió la cabeza con irritación. El personal médico no pudo hacer nada más que dar un paso hacia atrás cuando el niño levantó lentamente las manos frente a su pecho, intentando realizar un jutsu familiar. Uno de los ambos saltó más cerca, agarró su mano y siseó: «No te molestes en intentar nada. Tu chakra ya está sellado. Ni siquiera puedes realizar un Kaubarini». La única reacción visible fue enarcar una ceja mientras el niño miraba la máscara de gato, como si lo estuviera acusando en silencio de ser un idiota. «Este es el genjutsu más estúpido de todos», murmuró para sí mismo, sacudiendo la cabeza con desaprobación una vez más. «¿Genjutsu?», preguntó el gato confundido. El chico no respondió, en cambio terminó lo que empezó Kai. El efecto fue instantáneo cuando una onda de choque de chakra voló desde el centro. Solo los 4 Ambu pudieron mantenerse de pie, todos los demás miraron al chico con los ojos muy abiertos desde el suelo. «¿Qué demonios?», murmuró. «¿Qué diablos está pasando?». Kai. Otra ola de chakra salió disparada de él, más grande que cualquier otra cosa que hubieran sentido. Los envió a todos a estrellarse contra las paredes, dejando a la mayoría de ellos inconscientes con su fuerza. En este punto, en el centro del pueblo, un anciano dejó caer la boca. Su omnipresente pipa cayó al escritorio con estrépito, esparciendo cenizas y brasas sobre los papeles y pergaminos que esperaban ser inspeccionados y firmados. En el hospital, el niño irrumpió por la única salida de la habitación para encontrarse cara a cara con otro pequeño grupo de personas en el pasillo. Se congeló de inmediato, con los ojos muy abiertos, mientras miraba al hombre mayor que estaba frente a él. Sorprendentemente, el hombre mayor también se detuvo y miró con incredulidad a pesar de sus años de experiencia en el campo de batalla. Era como mirarse en un espejo, su edad y algunas características físicas menores eran la única diferencia entre ellos. El niño de repente desvió la mirada, como si ya no se atreviera a enfrentar al hombre en el pasillo, como lo haría un niño pequeño, que no podía mirar a los ojos a sus padres después de hacer algo malo. Miró al recién llegado solo con el rabillo del ojo. El chico finalmente se preparó para mirar al hombre, sus piscinas estaban llenas de tristeza, amor y vergüenza. Antes de que cerrara los ojos y murmurara para sí mismo: «No estás aquí. No eres real. Todo es solo parte de su enfermizo juego mental. Minato. Prepárate». Uno de los camaradas del hombre ladró en un intento de romper el estado congelado de dicho hombre. «Lo sé», siseó en respuesta. El chico giró la cabeza hacia la voz mientras también salía de su éxtasis temporal. Mientras su atención estaba enfocada en el hombre que gritaba detrás de Minato, un extraño kunai con 3 puntas voló hacia él.
Ni siquiera se molestó en desviarlo, simplemente inclinó la cabeza hacia la izquierda para dejarlo pasar. En el momento en que el arma pasó por su oreja, la forma de Minato apareció detrás de él, con la misma hoja apuntando a su cuello, lista para cortarle la garganta. Nada había sido visible, solo el destello amarillo de su cabello dorado. ¿Sabes que soy tan real como el arma que amenaza con cortarte el cuello? No lo creo, respondió el rubio más joven como si estuvieran discutiendo casualmente su día con una botella de sake. Pero siempre quise ver esto con mis propios ojos. O, lo que sea. Genial. Ahora estoy hablando solo. ¿De qué estás hablando? Minato espetó. Lección número 2 de lucha contra Shinobi, Genjutsu. Dijo casualmente con el aire de un sensei. Kurama. ¿Serías tan amable de hacer algo sobre esta ridícula situación? Naruto, creo que esto no es un genjutsu. Los ojos de Naruto se abrieron y en el siguiente parpadeo entró en su conocido paisaje mental, el canal donde el zorro de 9 colas disfrutaba de su hospitalidad. Sin embargo, durante el último semestre, había cambiado. Todavía se parecía a un canal subterráneo, pero en medio del agua hasta los tobillos, había un gran parche de hierba verde con una luz suave y árboles de mimbre que se balanceaban lentamente a pesar de la falta de viento en el lugar. Un canino de color naranja brillante se levantó detrás de los árboles y miró al niño con sus brillantes ojos rojos. ¿Qué? Preguntó Naruto, con una tensión en su voz. Reveló sus afilados dientes y respondió con una expresión de perplejidad. Dije, creo que esto no es un genjutsu. ¿Qué quieres decir con que esto no es un genjutsu? Esto debe ser por el Sharingan de ese bastardo. Lo último que recordaba cuando ese de ojos rojos, la respiración y el ritmo cardíaco de Naruto aumentaron, mientras algo apretaba su pecho dentro de su paisaje mental. Los pensamientos corrieron dentro de su mente con una velocidad loca, la irritación fue reemplazada lentamente por pánico y confusión. El zorro gigante entrecerró sus ojos llameantes y ladró para sacar a su carcelero de su estado. Cálmate, idiota, o conseguirás que nos maten. Estoy tratando de averiguar qué está pasando y pensar en un plan. Y con un parpadeo de una cola enorme, Naruto fue expulsado con fuerza de su propio paisaje mental. Minato todavía sostenía su kunai contra su cuello. La respiración de Naruto pronto se volvió apremiante mientras los pensamientos corrían por su mente. Luego, de repente, cerró los ojos, con el ceño fruncido en el rostro, obviamente comenzó a pensar. Simplemente cálmate. Minato siseó en su oído. Un fuerte chasquido resonó en el pasaje y el estómago de Minato se retorció mientras parpadeaba con un ojo solo para ver lo que ya sabía. El niño se había roto el dedo de la mano izquierda. Su dedo índice ahora lo apuntaba acusadoramente en un ángulo incómodo. Cuando nada cambió, Naruto giró lentamente la cabeza para mirar por encima del hombro, el kunai trazó una delgada línea roja en su cuello. No tan profundo como para amenazar su vida, pero lo suficientemente profundo como para que cualquier otro shinobi siseara de dolor. Pero Naruto no mostró ningún signo de dolor, sus ojos abiertos y confusos estaban pegados a Minato. La mezcla de emociones desapareció de su rostro. Negación. Confusión. Alivio. ¡Qué gozo devastador! ¿Ahora ves que estoy diciendo la verdad acerca de que esto es una realidad y no un genjutsu? Minato murmuró una vez más al chico, quien hizo una mueca como única reacción cuando su voz llegó a sus oídos. Sus ojos todavía lo miraban sin pestañear. Esto es imposible, finalmente presionó con una voz impotente, murmurando más para sí mismo que para las personas que lo rodeaban o para Minato. Me dije lo mismo cuando sentí ese estallido de chakra en mi oficina. La voz vino de más allá del shinobi frente a él, que ahora se estaba separando cuando alguien se acercó. El niño se quedó paralizado y sus músculos se tensaron. Naruto intentó desesperadamente que su cuerpo se mantuviera erguido. Sus pulmones comenzaron a arder, pidiendo aire a gritos a pesar de su respiración acelerada, y una sensación de frío se filtró en él. De repente, su cuerpo se negó a soportar su peso y se desplomó sin fuerzas en el frío suelo. Minato apenas había podido mover el arma de 3 puntas antes de que pudiera herir seriamente al tembloroso chico. Naruto escuchó vagamente que el zorro le hablaba continuamente, pero ya no podía comprender las palabras que se desvanecían de Kurama. Levantó la vista justo a tiempo para ver a un anciano familiar que se ponía frente a él con una túnica blanca, una pipa sobresaliendo de su boca, antes de que su visión comenzara a nublarse. Todavía podía oler el familiar aroma del tabaco quemado que emanaba de su pipa. Jiji, susurró suavemente hacia la silueta borrosa del anciano.
El pánico crudo que se había apoderado de su mente y alma comenzó a cambiar, transformándose en una apariencia de esperanza cuando su visión se cerró sobre sí misma. Sus pulmones aspiraban desesperadamente aire, pero aún sentía que no podía respirar. Ya no era capaz de soportar el estrés de su situación y las emociones desenfrenadas, su mente abandonó la lucha por mantenerse consciente. Se desmayó con una suave sonrisa en su rostro, con una última mirada hacia la imagen borrosa del anciano, con los ojos llenos de esperanza, antes de que sus párpados enterraran sus iris. Sarutobi levantó la vista del cuerpo inmóvil para encontrarse con las piscinas azules de Minato, con la misma sombra inconfundible que hace solo unos segundos lo miró desde el suelo, esperanza, alivio, respeto y amor abundante dentro de ellos. Sarutobi suspiró y se volvió completamente hacia Minato. Estaría muy contento si pudiera explicar qué diablos pasó aquí en los últimos 5 minutos. Minato parpadeó y se quedó en silencio, con los ojos todavía pegados a la forma inmóvil a sus pies. ¿Minato? El hombre nombrado negó con la cabeza, con una expresión confusa en su rostro. No lo sé. Realmente no lo sé. Minato había decidido quedarse con el chico cuando perdió el conocimiento. Lentamente se levantó de su silla junto a la puerta y caminó hacia la cama donde el niño yacía debajo de las sábanas blancas. No podía tener más de 18 años. Posiblemente menos. Al principio le habían pedido que revisara al niño porque se habían encontrado un pergamino desellado y muchas etiquetas con sellos transcritos entre sus pertenencias cuando lo llevaron a la aldea. No sabían si eran peligrosos o incluso para qué servían. Cuando Minato lo vio por primera vez, se había congelado. No había reaccionado así en años, no desde que fue ascendido a Chunin. Se había congelado por la sorpresa. Si no hubiera visto morir a sus padres durante la guerra, podría haber jurado que eran parientes. El cabello del chico era un poco más corto, sus rasgos faciales eran un poco más ásperos, había extrañas marcas de bigotes en sus mejillas, pero se parecía demasiado a Minato. Sus ojos eran del mismo color, los mismos que los suyos y los de su padre. Copias exactas, hasta las pequeñas motas blancas en el centro. Lo que realmente le molestó fue la fuerza del chico. Un médico Hyuga ya había revisado su sistema de chakras antes de que se despertara por primera vez, y dijo que el niño tenía espirales de chakra extremadamente bien desarrollados, algo que alguien de su edad nunca tendría. Solo el veterano de los veteranos debería haber desarrollado un sistema de chakras a ese nivel. El Hyuga solo podía compararlo con Sarutobi. Al propio Hokage. Minato suspiró y regresó a su silla. Hicieron muchas mejoras de seguridad gracias al chico. Cuando se despertó por primera vez, noqueó a 4 Anbu, un Jounin y 2 ninjas médicos con su pulso de chakra para liberar un genjutsu inexistente. Ahora, 2 escuadrones Anbu completos lo estaban inspeccionando, y Minato también le puso un nuevo sello de unión de chakra, que consumiría continuamente la mayor parte de su chakra y dejaría al niño en el nivel de un civil normal. Como precaución adicional, también puso sellos paralizantes en el niño, por lo que cuando se despertara lo único que podría hacer es parpadear. Un tratamiento especial para contener incluso a un Kage desenfrenado. Su pensamiento fue interrumpido por un nuevo sonido proveniente de la cama cuando un gemido escapó de la boca del niño. Parpadeó sorprendido mientras trataba de levantar las manos para alcanzar su frente palpitante. Pero no podía mover los brazos, ya que un par de ataduras le apretaban las muñecas y los tobillos. Tampoco podía mover ninguna otra parte de su cuerpo, ni siquiera su meñique. Pesaban como el plomo. Lo único que pudo hacer fue parpadear y gemir. Si te quedas quieto esta vez, quitaré algunos de los sellos de parálisis, para que puedas moverte un poco y hablar correctamente. Dijo una voz estricta desde una de las esquinas. Sus ojos se dirigieron hacia la voz, pero aún no podía ver quién estaba hablando. Parpadea una vez si entiendes, luego 2 veces si aceptas el trato. El niño parpadeó apresuradamente 3 veces y un hombre rubio apareció en su línea de visión y se elevó por encima de él. El hombre lo miró con sospecha y frunció el ceño, pero después de un breve momento puso sus manos sobre varias partes del cuerpo de su cautivo y canalizó chakra en ellas. Finalmente, comenzó a sentir algo. Pero cada parte de su cuerpo que fue liberada ahora hormigueaba con entumecimiento, como si hubiera miles de hormigas marchando dentro de sus venas. Hizo una mueca y siseó ante la incómoda sensación. El otro rubio encima de él le dio una pequeña sonrisa, pero sus ojos estaban observando cada contracción de sus músculos con sospecha. El entumecimiento desaparecerá en un minuto. El rubio solo asintió y cerró los ojos con fuerza, esperando que la sensación de hormigueo restante desapareciera de su cuerpo.
¿Puedes hablar? Ese sí, la voz del joven rubio se quebró hacia él. ¿Por qué estoy encadenado? Estoy haciendo las preguntas. Una vez que termine, puedes preguntar lo que quieras. ¿Entendido? El joven rubio asintió de inmediato y cerró la boca entreabierta. ¿Cuáles son tus propósitos aquí? No lo sé. ¿Dónde estoy de todos modos? Minato no respondió, solo hizo otra pregunta con el mismo tono autoritario. ¿Por qué pensaste que esto era un genjutsu? ¿Genjutsu? Murmuró el chico confundido. ¿Qué genjutsu? Un profundo ceño se arrastró por el rostro de Minato mientras elegía sus siguientes palabras con cuidado. ¿Me conoces? Esta es la primera vez que te veo. Minato parpadeó sorprendido y sus cejas se arrugaron mientras fruncía el ceño. ¿Cuál es tu nombre, rango y aldea? Y, el niño se detuvo y permaneció en silencio durante varios segundos. Su mirada se oscureció mientras se concentraba durante largos y silenciosos segundos. Responde la pregunta. Minato ladró con voz autoritaria, haciendo que el joven rubio se estremeciera, sus ojos de repente se enfocaron de nuevo. La voz carecía de amabilidad, solo contenía la impaciente demanda. Yo, miró a su izquierda como alguien que hace todo lo posible por recordar algo. O para inventar algo. Sus ojos se abrieron de repente. No lo sé. No recuerdo nada. Capítulo 2, a las puertas de una nueva vida. ¿Qué quieres decir con que no recuerdas nada? La voz de Minato hizo eco en la pequeña habitación del hospital. Esto no era nuevo para él. Muchos shinobi capturados recurrieron a este truco, especialmente en los últimos años de la guerra. Amnesia. ¿No podrían haber inventado algo más creativo? Murmuró para sí mismo. Realmente fue decepcionante. ¿Qué es lo último que recuerdas? Minato ladró después de un suspiro. El joven rubio parpadeó y frunció el ceño en concentración. ¿Eres tú, de pie encima de mí? Pero antes de eso, está en blanco. La voz del niño se volvió irregular y el aire salió de sus pulmones con un silbido en su siguiente exhalación. Su respiración se aceleró y sus piscinas azules no dejaron de viajar de un lado a otro entre él y la habitación. Como un animal acorralado. Minato incluso podía escuchar su corazón latiendo salvajemente detrás de sus costillas. Estupendo. Otro espía que se hace el tonto, al menos sabe lo que hace. El destello amarillo dejó escapar otro suspiro y comenzó a masajearse la frente con frustración. Realmente pensó que al chico se le ocurriría al menos algo más interesante para explicar su comportamiento anterior. El chico finalmente recuperó algo de su compostura cuando finalmente dejó que sus salvajes ojos azules se detuvieran en Minato. Su voz era temblorosa, y su garganta debe haber estado adolorida cuando rompió. ¿Dónde estoy? El rubio shinobi volvió a mirar al chico, pero se negó a darle una respuesta. ¿Quién eres tú y por qué estoy atado a esta cama? Minato estaba perdido en sus pensamientos mientras miraba al rubio debajo de él. ¿Quién soy? Seguía sin recibir respuesta. ¿Soy un criminal? Eso está por verse, Minato finalmente dijo con una mirada calculadora. Pasó sus dedos por sus mechones rubios, y el ceño frunció una vez más en sus finos rasgos. Iré a informar a los médicos Yao Kage-sama sobre su estado actual y que está consciente. Quédese quieto y no intente nada. Los médicos examinarán su cabeza mientras tratamos de recopilar información sobre usted. El chico asintió con la cabeza en comprensión y se obligó a calmarse y ganar más control sobre su respiración y sus violentas emociones. Cuando Minato salió de la habitación, se volvió hacia el chico desde la puerta y le dio otra mirada sospechosa por encima del hombro. Lo que recibió a cambio lo confundió una vez más. El niño se obligó a levantar la cabeza tanto como pudo de la cama y le dedicó una pequeña sonrisa de esperanza. Gracias. Minato negó con la cabeza y cerró la puerta para informar a los médicos, así como para dar su informe al Hokage. 10 minutos después, Minato estaba mirando hacia la torre Hokage en el medio de la aldea. Con un suspiro, se acercó a la entrada con pasos lentos y asintió con una sonrisa amistosa al Chunin junto a la elaborada puerta de madera cerca del frente del edificio. Sus ojos recorrieron las tallas. Sus estanques estaban concentrados en los diversos detalles que manos experimentadas habían tallado en la madera dura durante la primera rienda del Hokage. Era un ritual que hacía cada vez que pasaba a través de ellos. Sus ojos se quedaron más en el centro, donde una pequeña llama gritó la identidad del pueblo. Otras plantas mundanas enmarcaron la voluntad del fuego, sus tallos dando vueltas alrededor de la gran talla. Una cantidad incontable de hojas, capullos y flores hicieron que el diseño fuera impecable.
Shinobi pasó a su lado ya que la mayoría de los equipos de Genin y Chuunin habían recibido sus pergaminos de misión y ahora estaban comenzando sus próximas tareas, o tal vez marchando hacia su perdición. Minato subió las escaleras y ahora estaba de pie frente a otra puerta de madera que conducía a la oficina privada del Hokage. Dejando escapar un último suspiro, llamó a la puerta y entró cuando se le permitió. Hokage-sama hizo una reverencia hacia el hombre detrás del escritorio y recibió un asentimiento de bienvenida a cambio. Minato se dirigió al centro de la habitación y se sentó en una silla frente al gran escritorio, que ya estaba enterrado bajo una masa de papeles y pergaminos a pesar de la hora temprana. Contempló el campo de batalla sobre el escritorio y una leve sonrisa tiró de sus labios hacia arriba. El comienzo de un largo día, Hokage-sama. El hombre mayor siguió con la mirada hacia el desastre y se encogió de hombros con cansancio. ¿Cómo parece? ¿Qué quieres informarme? La postura de Minato se enderezó de inmediato. El niño que encontramos en nuestro campo de entrenamiento la semana pasada está despierto nuevamente y dice sufrir amnesia. El hombre mayor dejó escapar un suspiro, cerró los ojos mientras le hacía señas a Minato para que continuara. Dijo que no recuerda nada antes de despertarse. Ni siquiera me reconoce y dijo que nunca me había visto antes, a pesar de su primera reacción cuando me vio en el pasillo, respondió Minato. El Hokage cerró los ojos y un ceño fruncido apareció en su rostro, profundizando las arrugas iniciales en su rostro. ¿Cuáles son tus opiniones sobre esto, Minato? Es difícil de contar, sacudió la cabeza con frustración. Si es un espía, entonces es realmente terrible o un genio. ¿Qué tipo de espía revelaría su fuerza antes de evaluar la situación? Y pasando por los sellos de seguridad, nadie sospechoso cruzó las puertas, por lo que ni siquiera debería estar aquí. Las focas no detectaron ninguna entrada ilegal en la frontera. Si mintió sobre todo el asunto y esto es parte de un ataque bien planeado, entonces debe tener experiencia mucho más allá de sus años. Honestamente, no puedo decir si miente o no, y parece creer de verdad que tiene amnesia. Estaba confundido y desorientado. Sin embargo, cuando me fui, me agradeció la ayuda. Minato negó con la cabeza y esperó la respuesta del Hokage. Hiruzen finalmente abrió los ojos para mirar al rubio. ¿Tienes alguna idea razonable sobre lo que está pasando en este momento, Minato? Sugiero que antes de sacar conclusiones deberíamos interrogarlo adecuadamente, y también sugiero que involucremos a un profesional de la fuerza de tortura e interrogatorio de Konoha. Si realmente es un espía, entonces necesitaremos un escaneo mental completo de un Yamanaka. El Hokage miró a Minato en contemplación, luego comenzó a masticar la punta de su pipa. Que así sea. Te encomiendo este caso. Por favor, haz los arreglos necesarios. Minato asintió, se levantó de su silla y se detuvo por un momento, mirando al Hokage. ¿Hokage-sama? ¿Sí? ¿Estás seguro de que nunca lo has conocido antes? Sarutobi miró a Minato desde su escritorio y exhaló el humo del tabaco de sus pulmones. Estoy seguro. Tiene una apariencia única. No soy tan mayor como para volverme senil todavía. Minato se mordió el labio inferior y después de un segundo de vacilación aceptó la respuesta, asintió antes de inclinarse y dejó al Hokage solo en su interminable batalla con la burocracia. Sarutobi Hiruzen fijó su mirada en la puerta cerrada con el ceño fruncido durante unos minutos. La repentina aparición del chico lo preocupó, y también estaba preocupado por Minato. Después de regresar de su última misión en Kusa, el joven prometedor había caído en una depresión. Un golpe detuvo sus pensamientos inquietos antes de que pudiera evaluar más a los rubios. Adelante una mujer abrió la puerta con el codo y la cara de Sarutobi cayó. Hokage-sama, recibimos el último de los informes de misión perdidos del ala oeste, y también está la invitación oficial para la reunión del consejo de hoy. Aquí están los documentos necesarios. Hiruzen dejó escapar un suspiro y comenzó a mirar la nueva torre de papel frente a él. Entonces, que comience la batalla, murmuró para sí mismo mientras la mujer abandonaba la habitación con una mirada de disculpa. Minato entró en la base de la fuerza de tortura e interrogatorio en algún lugar de Konoha para arreglar todo. Llamó a la puerta y entró cuando recibió el permiso del interior de la oficina. Un hombre de mediana edad vestido completamente de negro levantó la vista de la mesa y saludó al joven shinobi. Ah, Minato-san. Es bueno verte de nuevo. Han pasado años desde la última vez que nos vimos. Minato le envió una sonrisa de disculpa al hombre. Es bueno verte también. Estuve en el campo de batalla durante el último mes. Sí, lo escuché. ¿Qué te trae por aquí? Tengo un trabajo para ti.
Encontramos a un chico la semana pasada en uno de nuestros campos de entrenamiento, pero estoy seguro de que ya lo sabes. El hombre vestido de negro asintió y no interfirió, así que Minato continuó. Está despierto y me gustaría solicitar un interrogatorio adecuado y una pantalla mental completa. Afirma tener amnesia. Una mueca se extendió por el rostro del hombre. Algo entre repugnancia y desprecio. Así que otro espía no lo sabemos todavía, dijo Minato con cautela. Pero sí, según nuestra experiencia en los últimos años, parece que sí. Me gustaría comenzar lo antes posible antes de que tenga la oportunidad de recopilar más información de la que ya tiene. Su condición es estable, casi completamente curado a pesar de algunos rasguños menores, por lo que se puede hacer en el departamento. Entonces informaré a mi equipo. Gracias. Lo traeré yo mismo en 20 minutos. Minato se inclinó cortésmente antes de salir de la habitación para hacer los arreglos necesarios para el traslado. 15 minutos después, Minato estaba de nuevo junto a la cama del joven. Hola de nuevo, saludó al chico, quien le dirigió una mirada nerviosa con una pequeña sonrisa forzada. Ah, hola, te trasladarán a otro lugar para ser interrogado. Después de que terminemos allí, intentaré responder cualquier pregunta que puedas tener. El niño estaba nervioso, pero no mostró ningún signo de comportamiento sospechoso. Asintió lentamente y miró con cautela a las dos personas enmascaradas detrás de Minato. ¿Y ahora qué? Quitaré los grilletes, pero no deshaceré tus sellos. No podrás moverte por tu cuenta. El chico asintió de nuevo, su fachada tranquila se desvaneció lentamente mientras miraba nerviosamente a los dos shinobi enmascarados mientras Minato le quitaba los grilletes de cuero. Los dos guardias, un poco más rudos de lo necesario, lo levantaron por las axilas y rezó a todos los kami para que los Anbu no lo soltaran porque si lo hacían, caería boca abajo sobre el duro suelo de baldosas. Minato asintió con la cabeza a los dos Anbu, y desaparecieron con el chico en un remolino de hojas. Cuando llegó a la fuerza de tortura e interrogatorio, el joven se encontró sentado en una silla en medio de una pequeña habitación con paredes blancas pálidas, vestido con pantalones y camiseta por sus dos guardias Anbu anteriores, que estaba, por el manera, fácilmente su experiencia más vergonzosa. Bueno, al menos eso esperaba porque ya era bastante malo. Trató de cambiar sus extremidades a una pose más cómoda, pero no pudo moverlas más que unos pocos milímetros. En silencio maldijo y acusó su miseria a los sellos de parálisis por todo su cuerpo, olvidándose por completo de los delgados cables alrededor de sus tobillos y muñecas que lo sujetaban nuevamente, esta vez a su silla. El único mobiliario visible era un escritorio y otra silla frente a él. Un gran espejo formaba la mayor parte de una pared. El chico miró fijamente el escritorio. No podía deshacerse de la sensación de empujón en el fondo de su mente de que estaba siendo observado. El rubio cerró los ojos y frunció el ceño en concentración. Los dos hombres enmascarados estaban fuera de la puerta. Sus ojos se abrieron lentamente y viajaron hacia el espejo e inclinó la cabeza hacia la derecha. Había dos hombres más mirándolo desde detrás del espejo. Uno de ellos era definitivamente el rubio que habló con él en el hospital, pero no pudo reconocer al otro. Minato miró de nuevo a los ojos azules del chico con incredulidad. Dio un paso un poco a la derecha y, como sospechaba, los ojos siguieron su movimiento al instante. Miró a su compañero, que se acariciaba la barbilla desnuda, perdido en sus pensamientos. Minato frunció el ceño y abrió los labios. Bueno, esto es impresionante. Podemos confirmar que tiene una capacidad de detección excepcional sin ninguna duda. Los ojos del chico se desviaron de Minato para fijarse en los de su camarada, quien asintió con la cabeza. Muy impresionante de hecho. Esta habitación fue construida para ocultar nuestro chakra, aroma y sonido. Deberíamos estar totalmente aislados, pero él todavía puede sentir nuestra presencia. Minato asintió de nuevo y se volvió hacia su camarada. Makoto-san, comencemos. Los dos hombres salieron de la habitación y entraron en la bodega de su prisionero. Makoto se sentó en la silla vacía, mientras Minato se apoyó contra la pared detrás de él, con los brazos cruzados frente a su pecho y asintiendo con la cabeza hacia el chico, quien le dio una pequeña, forzada, y definitivamente nerviosa, sonrisa a cambio. El interrogador principal se aclaró la garganta para llamar la atención del cautivo, y el chico inmediatamente movió la cabeza hacia la nueva voz. Si mantienes la calma y respondes honestamente, no hay necesidad de estar nervioso. Soy Kawa Makoto, y el hombre detrás de mí es Namikaze Minato. Si aún no lo sabes. El chico asintió y le dio una sonrisa forzada más, esta vez a Makoto.
No hemos tenido la oportunidad de presentarnos adecuadamente en el hospital, murmuró débilmente, una pequeña mueca de vergüenza se equilibró en sus labios. Bueno, entonces, es tu turno de presentarte. ¿Quién eres y de dónde eres? El niño comenzó a morderse el labio inferior con nerviosismo y miró hacia la mesa, mirando obstinadamente las curvas de la madera, luego negó con la cabeza después de una larga pausa. Como le dije a Namikaze-san, no recuerdo nada. Mi primer recuerdo fue despertarme en el hospital y él hablándome, volvió a negar con la cabeza y volvió a mirar a Makoto. Realmente quiero recordar, y realmente quiero ayudarte. Créeme, esto es tan frustrante para mí como lo es para ti. No tengo ninguna intención de dañar a nadie. Ni siquiera sé dónde estoy, qué me pasó, o cómo diablos llegué aquí. La última parte de su oración brotó de frustración. Él estaba nervioso. Todavía no sabía nada. Nadie le dijo dónde estaba ni por qué estaba en un hospital y por qué lo trataban como si fuera un delincuente. Su cuello y estómago todavía le dolían un poco, pero aparte de eso, se sentía bien físicamente. El rubio llamado Minato prometió que obtendría respuestas después de que terminaran, y realmente quería esas respuestas. Estaba frustrado, confundido, cansado y hambriento como el infierno. Makoto continuó haciéndole preguntas al azar al rubio sobre cosas al azar. Sobre la vida de los shinobi en general y, por supuesto, sobre su pasado. De dónde era, sus intenciones en el pueblo se repitieron varias veces. Y preguntó cómo había recibido la herida en el cuello y el estómago. Al menos sabía por qué le habían estado picando. Le dijo nombres al azar, pero ninguno le sonaba familiar. El rubio no pudo responder a ninguno de ellos. Makoto probó todos los métodos de su repertorio para obtener cualquier tipo de respuesta sospechosa, pero el chico parecía ser honesto. Trató de ser amable, trató de ser severo, luego amenazante, trató de confundir al chico. Pero no había señales de una mentira, no había picos en el flujo de su chakra, no sudaba, no temblaba, ni siquiera un músculo tenso. Después de largas horas de interrogatorio, los ojos del chico se fijaron en la puerta detrás de Makoto. En ese momento, un golpe corto rompió el silencio de la habitación y entró un hombre alto de cabello largo y rubio oscuro atado en una cola de caballo que le llegaba hasta la cintura y que le colgaba por la espalda. Los dos hombres en la habitación compartieron una mirada de sorpresa. El niño sabía que venía alguien y ellos no sintieron nada. Eran shinobis veteranos, y el propio Minato no podía decir que Inoichi se acercaba a pesar de haber sido detectado de manera notable, sacudió la cabeza y suspiró por lo que se sintió como la 100ª vez ese día. Minato-san, Makoto-san el recién llegado les hizo una pequeña reverencia. Acabamos de terminar. ¿Alguna pregunta de antemano sobre lo que estamos buscando? Preguntó Minato mientras se quitaba la mirada de sorpresa de su rostro. No, tengo una idea bastante clara. Minato asintió y se volvió hacia el chico. Este hombre es Yamanaka Inoichi. Está aquí para ayudarte a recuperar la memoria y ayudarnos a aclarar quién eres. Inoichi dejó que una mueca se deslizara a través de su compostura. En realidad, estaba aquí para ayudarlos a decidir si ese niño tenía la intención de hacer algún daño a la aldea, para decidir el destino del niño de si vivía o moría. Su juez y el jurado, para decirlo sin rodeos. El chico le dedicó una pequeña sonrisa y asintió con la cabeza. Sus ojos estaban llenos de la esperanza que Inoichi dudaba de poder darle. Dejó a un lado sus sentimientos y se acercó al chico y puso una de sus manos en su frente. Ahora, relájate. Esto solo será doloroso si te resistes. El niño asintió con nerviosismo y cerró los ojos. Inoichi lo imitó con la frente arrugada por la concentración mientras intentaba alcanzar la conciencia del chico. El rubio se relajó y resistió su impulso natural de hacer cualquier cosa para estorbarlo mientras el interrogador entraba en su mente. Fue más fácil de lo habitual. Inoichi sintió la determinación del chico de darle acceso a sus recuerdos. La mayoría de las personas colocadas bajo su mano tendían a resistir y luchar duro para contrarrestar su jutsu. Bueno, no es que esos pequeños intentos lo obstaculizaran. No había forma de que pudieran resistirse a un interrogador veterano. Sin embargo, no le resultaba familiar que le permitieran entrar en la mente de alguien. Con un leve clic en su mente, su jutsu tuvo éxito. Una proyección del interrogador apareció dentro de un largo pasillo bordeado de estantes, desplomándose bajo la enorme cantidad de pergaminos y libros. Este era el conocimiento general del niño, reunido desde el momento de su nacimiento. Inoichi se acercó a uno de los estantes llenos de pergaminos y eligió algunos al azar, leyendo los títulos.
Caligrafía, ninjutsu de fuego básico, taijutsu avanzado estilo tigre, mezcla de colores, y Inoichi arqueó una ceja y pasó al siguiente título. ¿Polvo que pica, qué? Frunció el ceño y se trasladó al siguiente estante para examinar un poco más. Tácticas de guerra, sigilo avanzado, ubicación de baños femeninos. El lector de mente se sintió muy confundido. El conocimiento general del chico era un enorme y caótico lío de temas. La mente de la mayoría de las personas separa varios bancos de conocimiento y los clasifica por temas. Se trasladó al tercer estante, donde encontró ninjutsu con elemento de viento avanzado, kinjutsu de nivel superior, toma y cuidado de animales. Sacudió la cabeza para aclarar sus pensamientos y avanzó hacia el final del pasillo, donde llegó a la puerta simbólica de la conciencia del niño sin oposición. La abrió, preparándose para lo que pueda venir. Inoichi tuvo que cerrar los ojos y protegerlos con las manos mientras la escena llegaba a su cuerpo inexistente. Fue brillante. Demasiado brillante. Y su visión aún ardía por la abrumadora luz que había envuelto sus iris después del oscuro pasaje. Parpadeó rápidamente para aclarar su visión, pero aún tenía que descansar un minuto para recomponerse. Finalmente, se preparó y cruzó la puerta y entró en la habitación, dándose la vuelta solo para ver nada. Nada alrededor. Se volvió hacia la puerta y miró a su alrededor, pero lo único que pudo ver fue más del vacío. Blanco. Blanco por todas partes. Cielo blanco y arena blanca pura, mientras giraba lentamente en círculos en el suelo por una ligera brisa, que dibujaba pequeñas dunas y líneas abstractas y curvas en la arena suave. No de forma agresiva, sino como en un jardín zen. Fue tan pacífico. Sintió que podía quedarse allí para siempre, escapar de sus problemas, alejarse de la palabra real. Respiró hondo y olfateó el aire. El dulce olor de los lirios se quedó a su alrededor. El símbolo de la esperanza, la fe, el nacimiento, la pureza, la renovación y finalmente la promesa. Esto trajo una pequeña sonrisa a su rostro. Extraño. Por lo general, cuando estaba en la mente de otra persona, se sentía muy incómodo. Siempre se sintió como un intruso como lo era en realidad, miró a su alrededor una vez más para irse, pero su ojo captó algo que sobresalía de debajo de la arena blanca. Inclinó la cabeza hacia un lado mientras lo estudiaba. Parecía papel, o un documento, con solo una de sus esquinas visible. Se volvió hacia ella y empezó a caminar lentamente por la arena. Disfrutando en secreto de la sensación mientras los granos se movían bajo sus pies. Inoichi se detuvo en el papel y se inclinó para recogerlo. Fue una foto. Una foto vieja, arrugada y agrietada de dos niñas sonrientes frente a un mostrador, probablemente en un restaurante. Ojos experimentados buscaron algún símbolo donde se tomó la foto, pero no encontró lugares familiares en su memoria. Tampoco pudo detectar ningún símbolo del clan, ya que ambas chicas vestían ropa informal. Uno con el pelo corto de color rosa sonrió gentilmente al que estaba detrás de la cámara, mientras que el rubio junto a ella sostenía dos dedos sobre la cabeza de los alfileres mientras tomaban la foto. Orejas de conejo. La broma más antigua desde que existió la fotografía. Sus ojos brillaban con descaro y su largo cabello rubio caía sobre sus hombros en una coleta alta. Los labios de Inoichi se tornan en una sonrisa amable y rozó con las yemas de los dedos la superficie de la foto donde estaba la chica rubia. De repente, escuchó voces ahogadas detrás de él e inmediatamente giró sobre sus talones. La joven rubia de la foto yacía frente a él, con los ojos cerrados, pero nada fuera de lo común. Sin heridas, sin sangre, como si solo estuviera durmiendo. Sin embargo, su pecho no subía y bajaba como debería hacerlo. Se quedó inmóvil. La chica de cabello rosado se arrodilló junto a ella, pareciendo estar luchando por la vida de su amiga. Sus manos brillaban de color verde, el sudor corría por su frente, sus ojos escaneaban salvajemente su cuerpo inmóvil. La chica de cabello rosado apretó los dientes, mientras las lágrimas saladas se balanceaban en sus pestañas, listas para caer sobre sus pálidas mejillas y dejar una delgada línea húmeda en su piel anormalmente blanca. Sakura, dijo una voz suave y tierna detrás de Inoichi, pero antes de que pudiera girarse hacia su fuente, una persona lo atravesó como una sombra, un fantasma sin cuerpo. La sangre se congeló en sus venas inexistentes cuando la persona salió de su cuerpo inexistente. El pelo de su cuello comenzó a subir y se le puso la piel de gallina de la cabeza a los pies. Pudo ver al chico rubio de nuevo, vestido con un abrigo largo y gastado con un patrón de llamas negras en la parte inferior. Inoichi se hizo a un lado para ver la escena desde una mejor perspectiva. Un ceño fruncido apareció en su rostro mientras los recorría con la mirada.
Sus ojos buscaban cualquier signo, cualquier indicio de dónde eran, pero no había marcas de clan. Lo único que pudo ver fue un extraño protector para la frente que nunca había visto antes, y solo lo desconcertó más. Contenía solo una palabra en la frente del rubio, en lugar de los conocidos símbolos de los pueblos ocultos. Shinobi. El chico se detuvo detrás de la chica de cabello rosa y se arrodilló para cubrir sus manos con las suyas. Sakura. Por favor. Déjala ir, la joven Kunoichi no respondió, solo negó con la cabeza con vehemencia. Sus lágrimas soltaron sus pestañas y llovieron por todo el lugar, sin dejar de lado las tranquilizadoras manos sobre la suya. Por favor. Sabes que ya no puedes ayudarla, suplicó una vez más. La chica de cabello rosa apretó su mano, mientras el aura verde se desvanecía lentamente. No hablaron, el chico simplemente la abrazó con fuerza durante varios minutos antes de atreverse a abrir la boca de nuevo. Sakura-chan, por favor, créeme y yo me encargaré de todo. Se quedaron en silencio un minuto más antes de que el chico hablara de nuevo. Mañana se terminará. Lo prometo. Solo se mostró una determinación ardiente en los ojos azules del joven. Y no me retractó de mi palabra. Ese es mi nindo. Puedes confiar en mí. ¿Lo sabes, no? La niña asintió y el niño continuó. Te dije que romperé el ciclo del odio. Romperé esta maldición. Si existe la paz, la encontraré. Cree en mí. Este es el legado que me dejaron. La Kunoichi no respondió. En cambio, un pequeño sollozo escapó de su boca mientras se inclinaba más cerca del pecho del chico en busca de consuelo. Siempre fuiste así, idiota. No tienes que hacer todo solo. No le debes nada al mundo. No lleves esa carga solo. La mezcla de emociones del chico golpeó la mente de Inoichi. Odio, rabia, tristeza, fuerte determinación de salvar a todos, de cambiar el mundo. La aparición se desvaneció gradualmente y volvió a estar solo en el desierto blanco. Se miró la mano y observó cómo la imagen se desintegraba, la brisa se llevaba los fragmentos para asimilarlos con la arena blanca. Los restos de sus recuerdos. Esa era la arena por todas partes. Inoichi siempre fue un profesional, un shinobi veterano, y durante sus tareas siempre endureció su mente y corazón, sin dejar que las emociones del cautivo lo abrumaran. Pero cuando presenció la muerte de la chica rubia, su corazón se partió por razones desconocidas para él. Sacudió la cabeza para aclarar sus pensamientos y emociones, luego se dio la vuelta para echar un último vistazo al paisaje antes de salir del paisaje mental del chico. Inoichi miró al muchacho que jadeaba pesadamente, observando cómo su cabeza se hundía flácida por el cansancio, luego asintió con la cabeza a sus camaradas. Te dejaremos descansar un poco, luego podremos hablar de nuevo, dijo Minato mientras el chico al lado de Inoichi asintió sin mirar hacia arriba, todavía tratando de recuperar el aliento. Inoichi le dio una última mirada al jadeante chico. Su cabello cubría sus ojos mientras su cabeza colgaba hacia su pecho. Una pequeña línea húmeda recorrió sus mejillas. Tal vez provenía de su frente sudorosa, pero lo más probable era de las lágrimas que escapaban de sus párpados apretados. Ese recuerdo. Seguro que rompió algo en él. Finalmente apartó la mirada para mirar a los ojos de su compañero que exigían respuestas, pero en cambio negó con la cabeza y señaló la puerta. Quería ofrecer algo de privacidad para que el chico recogiera sus emociones. Los tres hombres salieron de la sala de interrogatorios para ocupar la habitación del reverso del espejo. Entonces, ¿qué descubriste adentro?, preguntó Minato, volviéndose hacia Inoichi. No recuerda nada. Inoichi hizo una pausa antes de continuar. Tiene un gran, pero caótico, alijo de conocimiento general, pero además de esto, su paisaje mental completo era un desierto vacío. Solo encontré un fragmento de memoria. Inoichi frunció el ceño al recordar a la chica rubia y la determinación del chico de cambiar el mundo. Sacudió la cabeza y continuó. No creo que sea una amenaza. ¿De qué se trataba ese recuerdo? Inoichi se volvió hacia Makoto y volvió a fruncir el ceño. Es más fácil mostrárselo. ¿Puedo? Los dos shinobi asintieron e Inoichi se llevó las manos a la frente. Odio esta parte, este sentimiento, murmuró Makoto y rodó los hombros, mientras los ojos de Minato se abrían como platos, mientras los recuerdos inundaban su mente. Tampoco es mi taza de té, pero es más rápido de lo que es transferirlo a la sala de proyectores y luego regresar, murmuró Inoichi con la misma voz desagradable. Creo que podemos llegar a nuestra conclusión ahora. No es un espía. Lo más probable es que fuera parte de una pequeña pandilla que lucha contra alguien. Es necesaria una vigilancia completa mientras está en la aldea, le dijo Minato al shinobi que lo rodeaba.
quien asintió con la cabeza. Voy a volver. Le prometí que le daría algunas respuestas cuando termináramos. Por favor, dale tu informe al Hokage tan pronto como sea posible. Haré el mío cuando termine aquí. Makoto, tú. Tendré que prepararle una sala de vigilancia aquí mientras buscamos una solución mejor. De esta forma, podrás comprobarlo de vez en cuando para ver si recupera algo más de su memoria. Makoto les hizo un gesto de despedida y salió de la habitación. Los ojos de Inoichi se desviaron de nuevo al chico detrás del cristal, encontrándose con el océano azul del chico mirándolo fijamente. Recuperó la compostura, pero la brillante humedad bajo sus ojos le contó historias sobre sus sentimientos al interrogador. Entonces Inoichi finalmente se dio cuenta de algo. Le dio una mirada interrogante a Minato, quien negó con la cabeza. No preguntes. No sé cómo lo está haciendo. Minato se rió entre dientes y volvió a negar con la cabeza. Niño interesante, ¿no es así? De hecho, asintió el interrogador con un tono bajo, sus ojos clavados en el chico mientras Minato entraba a la sala de interrogatorios una vez más. Parece que lo tienes claro. Minato le sonrió y se ganó su primera sonrisa sincera del chico. ¿Puedo preguntar ahora? Sí. Siéntete libre, pero primero te desataré y quitaré algunos de estos sellos. El niño asintió y dejó que Minato quitara los cables y desactivara los sellos de parálisis restantes. ¿Quién soy? Preguntó el chico mientras masajeaba sus ahora doloridas muñecas. La familiar y por no mencionar la frustrante sensación de hormigueo había regresado cuando se retiraron los sellos. Esta es una pregunta sobre la cual tampoco tengo una respuesta. Aún no lo sabemos. El niño asintió con la cabeza en comprensión, pero tenía una mirada de decepción en su rostro. Sus hombros se hundieron y no pudo dejar de mirar la mesa frente a él durante largos minutos. Finalmente levantó la cabeza. ¿Dónde estoy? Minato ocupó su última posición en la pared, apoyado contra ella con sus manos, descansando casualmente en los bolsillos de sus pantalones azules. Se sentía demasiado familiar para el rubio, y no podía deshacerse de la sensación de déjà vu en la pose de alguna manera perezosa. Estás en el corazón de Fire Country en Konohagakure no Sato. Apareciste hace una semana en uno de nuestros campos de entrenamiento. Tuviste un gran impacto, tanto literal como figurativamente. Mi equipo Genin te encontró en medio de un cráter. Usted resultó gravemente herido y podría haber muerto en el campo si uno de los miembros de mi equipo no le hubiera brindado atención médica inmediata. El chico no habló. Trató de procesar la nueva información y obligar a su cerebro a recordar. ¿Qué hay de mi pérdida de memoria? Minato negó con la cabeza. No, tu cabeza está completamente bien. Sin embargo, claramente estabas peleando con alguien. No encontraron señales de trauma en la cabeza o cualquier jutsu que pudiera causar tu amnesia porque fui tratado como un criminal. Esto se debe a dos cosas. 1. Estamos en medio de una guerra. Hemos capturado a varios espías en el pasado que afirmaron tener amnesia. El niño asintió levemente. 2. Cuando te despertaste. Ayer, el chico lo miró confundido. Noqueaste a 5 shinobi altamente entrenados y 2 médicos mientras intentabas disipar un genjutsu inexistente. El chico se miró las manos avergonzado, sin atreverse a mirar a Minato. Lo siento. Realmente no quise lastimar a nadie. El chico murmuró su más sincera disculpa. Minato no podía dejar de mirar al chico, y finalmente, una amable sonrisa tiró de sus labios hacia arriba. Están bien. Nada que una larga siesta no pueda ayudar. El chico asintió lenta y vacilantemente. Abrió la boca varias veces, pero no salió ninguna palabra durante varios intentos. Finalmente, negó con la cabeza y miró a Minato en el espejo. ¿Lo que me va a pasar? Minato no respondió de inmediato, en lugar de eso, se mordió el interior de la boca para ganar algo de tiempo mientras elegía sus palabras con cuidado. Tendrás una habitación preparada aquí, y estarás bajo vigilancia hasta que encontremos otra solución. Si no muestras ningún signo de sospecha, puedes quedarte en Konoha o puedes irte libremente. Será tu decisión. El niño asintió y volvió a mirar sus manos sobre la mesa. Minato lo miró con asombro antes de preguntar vacilante, ¿sabes lo que significa ser un shinobi asociado con una aldea? El chico asintió gradualmente, sin dejar que sus ojos se apartaran de sus manos apretadas. Minato observó con curiosidad al chico hasta que no pudo soportar más el silencio. ¿Sabías que estábamos del otro lado del espejo, no? El chico le dio una sonrisa astuta a Minato, calentando inmediatamente el estado de ánimo previamente serio. Bueno, eso fue bastante obvio. Minato negó con la cabeza. Quiero decir, ¿sabías dónde estábamos?
Sabías exactamente cómo localizarnos, y también que Inoichi-san se estaba acercando a la habitación. ¿Cómo? El chico se encogió de hombros antes de responder. No lo sé. Yo solo lo sabía. Volvió a mirar al espejo y le dio una sonrisa más pequeña, pero aún descarada, a Minato. ¿Sabes? Tenemos un espía, incluso ahora. El espejo vibró de repente como si alguien del otro lado se hubiera golpeado la cabeza con sorpresa. Minato no pudo ocultar la risa que brotó de sus labios y llamó al espejo. Un minuto después, Inoichi entró en la habitación, luciendo una nueva roncha en la frente. Hicimos los arreglos. Puede dormir en el primer piso. El ambulo escoltará. Minato asintió y se volvió hacia el chico. Creo que es suficiente por ahora. Te dejaré descansar un poco. El niño asintió con la cabeza e hizo una mirada vacilante a su muñeca, donde las dos marcas de tinta negra se destacaban de su piel bronceada por el sol. Alzó los brazos vacilante hacia el rubio. Ah, lo siento, pero ¿crees que puedes quitar estos otros sellos? Me falta la circulación de mi chakra, ya sabes. Minato inmediatamente negó con la cabeza, pero aún así levantó una ceja y guardó cuidadosamente la información anterior. Lo siento, se quedarán temporalmente. Solo una precaución. El chico asintió con la cabeza, pero no pudo ocultar la mueca amarga de decepción. Pero lo sacudió en el siguiente parpadeo y comenzó a levantarse de su silla cuando su estómago dio un fuerte vuelco. Minato se rió entre dientes y le dio al chico una pequeña sonrisa. Pero creo que puedo ayudar con eso. El niño se rió entre dientes y se rascó la nuca con nerviosismo. Sí, me muero de hambre. Podría comer cualquier cosa ahora mismo, no importa lo que sea. Incluso si fuera sopa de lombrices. Hizo una pausa e inmediatamente negó con la cabeza para deshacerse de la idea repugnante y la mueca en su rostro. Sopa de lombrices. ¿De dónde diablos salió eso? Su rostro horrorizado pronto se convirtió en una sonrisa de nuevo, sus ojos se clavaron en Minato. Se mordió el labio inferior vacilante antes de soltarlo. ¿Nos encontraremos en el futuro? Eso es más que probable, respondió Minato con una pequeña sonrisa. Pero no tuvieron más tiempo para charlar. Dos guardias Anbu aparecieron junto al chico, pero él ni siquiera se inmutó. Según la experiencia anterior, probablemente ya sabía que estaban cerca. Le dio una última sonrisa a Minato antes de que desaparecieran de la habitación con un rápido shunshin. Inoichi se acercó a Minato y miró hacia el lugar donde habían desaparecido. ¿Sabes, Minato? Por extraño que parezca, creo que me gusta este chico. Sí. Yo también. Yo también. Minato asintió con una voz baja y perpleja. Minato entró en la oficina del Hokage 10 minutos después de haber organizado una comida para el niño, e incluso si solo fuera una taza de ramen, aún era mucho mejor que la sopa de lombrices. Sarutobi asintió con la cabeza en señal de saludo y agitó su mano de manera tentadora hacia la silla. El Hokage esperó pacientemente a que su shinobi se calmara, pero su curiosidad secretamente devoraba su mente. ¿Tengo razón en que has terminado con nuestro pequeño invitado? Sí, Hokage-sama. Realmente tiene amnesia. Su conocimiento general no se ve afectado. Conoce los países, particularmente el aspecto shinobi, pero sus recuerdos personales fueron casi erradicados, salvo uno. Minato sonrió. Parece que nuestro pequeño invitado tiene un objetivo muy honorable. ¿Qué quieres decir con eso, Minato? El Hokage frunció el ceño. En su memoria, le dijo a una niña que romperá el ciclo del odio y traerá la paz al mundo. Esa es una meta bastante ambiciosa para un adolescente, ¿no? Dijo Sarutobi. Lo dejé en el cuartel general de tortura e interrogatorio. Lo metieron en una de las salas de vigilancia. También le quité los sellos de parálisis, pero le dejé el sello de unión de chakra como precaución. También está bajo observación las 24 horas por un Anbu. Dudo que pueda hacer algo con ese sello. Es mi propia creación, no una estándar como antes. Sarutobi asintió con la cabeza, dejando que Minato continuara con su informe. El niño tiene un banco decente de conocimiento general. Sin embargo, está esparcido de manera bastante caótica. También demostró una capacidad de detección notable. Sabía que estábamos en la sala de monitoreo. Todo el mundo sabe que siempre hay alguien detrás del espejo, murmuró Sarutobi y se reclinó en su asiento. No, quiero decir que sabía exactamente dónde estábamos dentro de la habitación. Me miró a los ojos y, cuando me moví, siguió mi movimiento. Sarutobi levantó una ceja y negó con la cabeza. Así que tenemos un shinobi con un sistema de chakras de nivel Kage, notables habilidades sensoriales y amnesia, quien conoce la receta del polvo picador y la ubicación de la casa de baños más cercana para mujeres, se rió Minato.
Un gruñido salió de la boca de Hiruzen. Lo último que necesita esta aldea es una fusión de Jiraiya y Kusina corriendo. Sarutobi negó con la cabeza. Es muy lamentable que, debido a su pérdida de memoria, siga siendo una amenaza para la aldea. No creo que podamos permitir que este riesgo no se controle. El Consejo de Guerra instará la ejecución del niño. Lo sé, pero si él fuera a desertar a Konoha, ganamos un aliado fuerte. Si lo ejecutamos ahora, eso nos convertiría en asesinos despiadados. Su único crimen a partir de ahora es que noqueó a 7 personas debido a un malentendido. Sarutobi hizo un dobladillo, masticando su pipa en pensamiento. Intentaré mantener el caso del chico en secreto, pero no sé cuánto tiempo podremos jugar a este juego. Si el chico se convierte en un shinobi de Konoha, el Consejo de Guerra no tendrá ninguna influencia en su caso. Estaría bajo tu mando si es la palabra clave aquí, dijo Sarutobi con duda. Si él decidiera unirse a nuestro lado, sería tu responsabilidad. Si hiciera algo sospechoso, lo reportarías de inmediato. Confío en tu intuición y en ti. Y sí, sería un aliado muy poderoso. Un ceño fruncido apareció en el rostro de Minato. No podía olvidar el único símbolo visible que encontraron. Okage-sama, ¿alguna vez has visto un protector de frente con el signo shinobi? El anciano nombrado le dio una mirada curiosa al rubio y negó con la cabeza. No. No lo he hecho. Pero sería bueno si los de nuestra especie no fueran destrozados por pueblos, por creencias diferentes. Si nos uniéramos bajo ese símbolo, pero supongo que actualmente es una utopía. Minato asintió con la cabeza y un denso silencio cayó entre los hombres brevemente. Minato, quiero que te tomes un descanso. No has sido tú mismo desde que regresaste de tu última misión en Kusa. Estoy bien. ¿Puedo manejarlo? Sarutobi negó con la cabeza y lo miró con determinación. No, no puedes. Nadie puede pasar tanto tiempo sin un descanso. Ni siquiera tú. Te lo dije, estoy bien. Mis camaradas me necesitan en el campo de batalla. Minato protestó, pero inmediatamente se arrepintió. Sacudió la cabeza y se dio cuenta de que se había puesto de pie durante su arrebato. Cuando volvió a sentarse, el Hokage le dio una sonrisa triste. No quiero arriesgarme a la pérdida o la condición mental de uno de mis mejores shinobi, de mi buen amigo. Después de eso, podemos hablar de tu servicio nuevamente. El tercero lo observó por un segundo antes de que abriera la boca nuevamente. Pareces estar mucho mejor después de tu charla con el mocoso. Aparte de tu reciente arrebato. Minato le devolvió la sonrisa. Sí, es muy interesante. Ten cuidado de no acercarte demasiado. Podría ser peligroso, respondió el Hokage con un profundo y preocupado ceño. Minato se levantó lentamente de su asiento y caminó hacia la ventana abierta. Le dio una última mirada por encima del hombro a Hiruzen, una amplia sonrisa plasmada en su rostro. Sus últimas palabras resonaron dentro de la oficina vacía durante largos minutos después de que se fue con el destello de sus cabellos dorados. Así que pues, fin del capítulo. Gracias por ver el video. Próximo capítulo muy pronto.